Se hicieron desear ayer por la tarde, pero llegaron los anuncios económicos y vamos a ver cuáles son las primeras repercusiones o por lo menos las primeras impresiones, porque habrá que ver con el transcurso de las horas qué impacto va a tener, por ejemplo, en la política cambiaria y cómo lo que anunció Luis Caputo va a impactar en la producción, en particular en la industria. Alejandro Taborda representa a los industriales santafesinos y con él estamos en contacto. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, a ver, dicen que la primera impresión es lo que cuenta. ¿Qué pasó en el caso de ustedes, no? Pues ya el WhatsApp debe haber estado full ayer después de los anuncios. Sí, la verdad que tremendo. Bueno, en primer lugar quiero dejar bien en claro que este ajuste se veía venir porque es lo que el candidato había prometido, ¿no? Un ajuste fuerte en lo fiscal. Teníamos un problema grave de la economía argentina, con problemas fiscales, monetarios, financieros y cambiarios. Ayer el ministro de Economía se enfocó en dos temas fundamentales, uno el fiscal y otro el monetario. En cuanto al fiscal, un fuerte... Yo hablaría no tanto de la promesa de ajustar el gasto, porque si bien de los 5 puntos de ajuste que se anunció, 2% son recorte de gastos, algunos de ellos bien encaminados, que uno los reclamaba con respecto al Estado. Podemos ahí discutir si la obra pública es un gasto o una inversión, pero bueno, es una discusión que deberemos dar. Y por el otro lado es un fuertísimo impuestazo de 3 puntos del PBI, lo cual no tengo memoria de haber escuchado algo así. Por lo tanto, creo que esto excedió a lo que estábamos esperando. Por el lado cambiario, un dólar a 800 pesos. Ahí va la mayoría de los impuestos, con una mantención del impuesto país, invento del antiguo ministro de Economía Massa, que este gobierno no solamente lo mantiene, como decimos siempre que los impuestos acá siempre están para quedarse, sino que lo incrementa. Y esto va a ser un fuerte golpe para las importaciones industriales, pero por otro lado, las empresas destinadas a exportación, sobre todo las primarias, importaciones primarias, que les mantiene la retención, pero el otro tema preocupante es que incluye en las retenciones a las producciones industriales, o sea, da lo mismo exportar un poroto de soja que una máquina, lo cual creemos que no es justo, ¿no? Y en ese contexto, lado, Ale, en ese contexto, en Santa Fe, ¿qué impacto puede llegar a tener? Pensando en las industrias que tenemos. Bueno, en primer lugar, ese cúmulo de impuestos que hay, evidentemente le van a pegar al consumo de la población. Ese consumo de la población sabemos que está abastecida fundamentalmente por pymes, el mercado interno. Y ese mercado interno va a estar muy afectado con estas medidas y evidentemente va a caer. Después, con el correr del tiempo, con medidas complementarias, podemos ver cómo el gobierno va llevando el nivel de actividad, porque si no, nos mordemos la cola, porque queremos recaudar más, pero después se te cae la actividad y terminás recaudando menos de lo que vos querías porque no tenés actividad, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber cosas que hay que retocar. Está la deuda fenomenal que dejó el gobierno anterior con el gobierno, con el comercio exterior, ¿no? Dejó en default privado a todo un país, lo cual hace 2 meses que no podemos pagar importaciones. Esto es gravísimo para un país porque tarde o temprano te quedás sin materia prima, te quedás sin repuestos. Esto hay que solucionarlo. Hay que ver también si el Banco Central sacará una herramienta respecto a las deudas que tenemos el sector privado con el exterior, si van a ir a este dólar, porque ahí va a ser un quebranto muy, muy importante para la empresa, y la forma de destrabar esto y empezar a pagar, ¿no? Porque evidentemente los proveedores externos ya están cansados de promesas que no podemos cumplir. En cuanto al CIRA, una herramienta que para usted fue muy problemática, una gran traba para las importaciones, queda sin efecto. Va a haber otro sistema de estadísticas, se abren las importaciones, pero a su vez lo que estás planteando es que en un escenario económico que no es el mejor para ustedes, es decir, ¿qué puede pasar en torno a este tema?
Bueno, en primer lugar tenés una barrera del dólar alto por un impuesto país altísimo, por lo tanto, nosotros siempre decimos que el tema del valor del dólar, hay que tener un dólar suficientemente alto como para alentar las exportaciones y suficientemente alto para desalentar las importaciones. Yo creo que llevarlo a 800 y meterle el impuesto país, lo que te da un dólar de casi 900 y pico de pesos, casi 1000, evidentemente en un primer momento va a desalentar las importaciones. Esto va a ser una barrera natural contra la importación indiscriminada, que sabemos que pasó en otros gobiernos, fue desastroso. También están hablando de un anclaje del dólar, que el dólar se va a ajustar esta vez y no se va a ajustar más. También tenemos experiencias desagradables con el anclaje del dólar, porque después queda barato, después te empiezan a entrar cualquier tipo de importaciones. Así que bueno, hoy por hoy lo que vemos es un fuerte ajuste, sobre todo en la población y a las pymes. En primer lugar, aumento de tarifas, aumento de combustible, aumento de impuestos, baja del consumo, con un acompañamiento por parte del Estado de una baja de gastos inferior a la del impuesto. Y bueno, veremos esto cómo desemboca en la economía de la casa y sobre todo de las pymes, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, por lo menos se terminó la incertidumbre, porque había mucha expectativa por estos primeros anuncios. Eso no deja de ser interesante. Pero después de escucharte, ¿hay algo de optimismo detrás de todo lo que está sucediendo? Porque venimos de meses muy complicados para la industria, pero se viene y hay que ya proyectar el año que viene, incluso ustedes, porque no pueden hacerlo de un día para el otro. Estas proyecciones ya están previstas. Seguramente, el optimismo pasa por el dólar alto, como te decía, es una barrera para las importaciones y un estímulo a las expo, que es la salida de este país. Ponemos nuestro gran reclamo de que no se puede grabar las exportaciones industriales, porque vos las vas a grabar cuando importa la materia prima y cuando exporta, lo cual evidentemente no vamos a poder exportar ni un tornillo, porque estamos como el 50% ya encarecida por impuestos, lo cual es tremendo para la industria. Pero bueno, un sector de la economía se va a ver. El sector de la tecnología, que hoy teníamos un problema grave, que casi esa facturación no entraba al país por el tema del dólar oficial tan reprimido. Tenemos un año 2024 venturoso, hoy está lloviendo, con una salida de la sequía. Tenemos muchas posibilidades en minería, tenemos muchas posibilidades en el tema de combustibles, gas. Bueno, ahí también la obra pública, por ejemplo, el gasoducto, que nos daría la posibilidad de mandar gas al norte, según esta medida estaría suspendido, lo cual por este lado es preocupante, porque eso es una inversión, es lo que te decía. Hay obra pública que puede ser un gasto, pero la mayoría es infraestructura que necesitamos. Por lo tanto, bueno, hay mucho para tener optimismo, pero la realidad hoy por hoy es que tenemos un impuestazo importante, súper importante. No recuerdo un golpe tan grande y una necesidad de las pymes de alguna manera de poder pagar lo que debemos en el exterior y por el otro lado que no se nos caiga la actividad fuertemente como todo hace pensar que va a pasar, ¿no? Vamos a esperar la letra chica, la reacción del mercado hoy, qué dice el Banco Central y cuáles son estas medidas complementarias que se esperan justamente para reacomodar en base al paquete anunciado por Luis Caputo. Gracias como siempre, Alejandro, que tengas un buen día a pesar de la lluvia. Bien, a ver, mirá, si algo nos enseñó la sequía es a no quejarnos nunca más de que no llueve. Tal cual. De que llueve mucho, Y bueno, lo que sí, Gisela, quería dejar bien en claro que algo había que hacer. El descalabro económico era importantísimo, una inflación por las nubes, una imposibilidad de fijar precios, rotación, reposición, un default externo con todos nuestros proveedores. Evidentemente algo había que hacer. Este gobierno busca esta herramienta. Como vos dijiste, veremos la letra chica cómo se desarrolla en estos próximos días. Gracias, buen miércoles, como siempre, muy amable. Gracias, muy amable. Seguimos.